Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Mujer Es. En esta ocasión nos acompaña Ana Caro Saavedra con el tema autoconciencia y meditación. Y bueno, obviamente yo creo que en esta cuarentena, como estamos ya después de muchos días de estar en encierro, de estar con la familia, de diferentes tipos de cosas, nos empiezan a salir pues algunas emociones que teníamos ahí de repente guardaditas y eso nos genera ansiedad, estrés, insomnio, frustración. Ya también estar en encierro tanto tiempo y en convivencia, ya que necesitamos nuestro espacio, necesitamos de repente un lugarcito aparte, y lo importante es en un momento dado poder regresar a nosotros mismos y entonces empezar ahí a ver qué hay, ¿no? Que nos encontramos en este camino. Ana Caro, bienvenida. Y pues a partir de ahí poder empezar a trabajar en nosotros mismos. Y como siempre, Ana Caro nos ayuda a mantenernos positivos, a motivarnos. Escucharla siempre es así como un alivio para el alma, es así como encontrar la luz en el camino, nos regresa el optimismo y es así como fantástico y ese encuentro se vuelve ya con nosotros mismos y con todas sus palabras se convierte en algo maravilloso. Bienvenida, Ana Caro, ya te extrañaba. Ay, sí. Tenemos que vernos pronto. Ya, por favor. ¿Cómo estás? Bien, aquí lidiando con el encierro, la cuarentena, la convivencia, el trabajo, la educación, ya sabes, se empieza ya, es lo que comentaba, como que de repente a complicar. Y esta programación que hicimos, de repente que tuvo ahí como que suspendimos un ratito en lo que empezó la cuarentena, mira, como anillo al dedo nos queda el tema en estos días. Yo creo que no teníamos idea de todo lo que iba a pasar, pero acertamos. Así es que, Ana Sí, Caro, pues cuéntanos, a ver, ¿qué es la autoconciencia, la meditación? ¿Cómo podemos sí, sí. empezar dentro de todo este caos a reconectar con nosotros? Bueno, Ara, como siempre, pues feliz de estar aquí, siempre invitada por todas tus iniciativas y me encanta estar hablando con estas mujeres maravillosas el día de hoy. Pues este tema, como bien dice Ara, lo habíamos puesto desde antes, yo creo que hasta como que nos imaginamos que esto iba a pasar. Por un lado estamos hablando de meditación y por el otro también de autoconciencia, pero sí hacen completo match y tienen todo que ver. ¿Por qué? Porque la autoconciencia es yo estar eh, consciente, en inglés aware, de qué es lo que me pasa tanto internamente como externamente para poder funcionar bien en mi día a día, ¿sí? Y la meditación es una de esas herramientas que nos ayuda a nosotros a estar bien y estar positivos. Hay muchos estudios ahorita, pues no es de lo, no, digamos que la meditación y todo esto de mindfulness y de autoconciencia, incluso de psicología positiva también, no hay tanta investigación como se había hecho antes, todo lo que tiene que ver con las enfermedades. O sea, hay mucho más estudios sobre las enfermedades, las cosas malas, la depresión, la ansiedad, etcétera, que de la psicología positiva, pero han habido avances. Y justo dicen es que la meditación, en la medida en que más lo hagamos, pues mucho más conscientes somos de nosotros mismos. E inclusive lo que hace, es impresionante, lo que hace es como adaptar nuestro cerebro a ver el mundo de una forma diferente. Y bueno, tiene muchos otros beneficios internos que no me voy a poner a explicarles como el cerebro en estos momentos, pero sí
sí han habido muchas investigaciones sobre el beneficio tanto de la meditación como de desarrollar esa autoconciencia para nuestro bienestar interno y para tener una mejor comunicación y relación con los demás. Claro, Ana Caro. Y ahorita, pues de repente empezamos también a notar y a veces salen cosas que de repente no conocíamos, reacciones, porque estamos estresados, ¿no? O sea, conectar con esa conciencia, tener la posibilidad de generar ahorita ciertos hábitos para esa reflexión, para encontrar el espacio para meditar, el tiempo, a veces también nos estresa más. Entonces, ahí, o sea, como para, sé que necesitamos darnos un tiempo, regresar a nosotros y decir, si estoy mal, esto es importante para mí. Y desde ahí, desde el aceptar y reconocer, me siento mal, estoy ansioso, estoy estresado, estoy de malas, estoy como estoy. Entonces es como el primer, a lo mejor, pasito para ya de ahí darme un tiempo y empezar a hacer determinadas prácticas. ¿Tú qué nos aconsejas para entender? Porque a veces aceptar eso también duele. Ujú, ujú. Sí, o sea, ahí hay varias cosas. Una es que ahorita lo que nos está sucediendo es que estamos como súper overwhelmed y como con muchas cosas que tenemos que atender. O sea, no estamos acostumbrados a estar todo el día en nuestra casa. Si tenemos hijos, entonces es una persona más que tenemos que atender. Si hay alguien, incluso un papá, un abuelo que uno también tiene que atender. O sea, como personas que merecen nuestra atención en el día a día, eso también genera una carga. Entonces también tenemos que encargarnos de la casa y de la cocina y del trabajo y de nuestras emociones y entonces nos llegan un montón de, también ese es otro tema que nos están llegando mucha información negativa en estos momentos que aumenta esos niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, estamos, que me ha encantado como lo han puesto varios autores en mucha investigación que he hecho en estos días, y es como ese nuevo normal. ¿Cuál es nuestra nueva normalidad? Porque algo que nos está pasando y mucho de esa ansiedad y ese miedo que estamos teniendo adentro viene de lo que perdimos. Inclusive quiero, algo que le he comentado en todos los talleres que he dado últimamente en las empresas y abiertos y todo, es cuando esto empezó, Ara, yo estaba en un momento de mi carrera así como en la tuya, que ya sabemos, o sea, que estamos, exacto, o sea, está uno hacia arriba con un cliente, con el otro, me estaban llamando para coaching, para talleres, para investigando, ya sabes, o sea, como que esa vida que nos encanta Sí, acelerada jamás. y más que todo aportando a mucha gente, porque pues ese es el propósito. Entonces yo me sentía que estaba, o sea, en un nivel y de repente me dicen, no, ¿qué crees? O sea, el mundo me dice, ¿qué crees? No, ya no. O sea, tienes que Para. estar metida, métete en tu casa y ya no vas a tener todo eso que tenías, ¿sí? Entonces me dio como una cosa por dentro de tristeza de haber perdido algo que tenía, ¿sí? Entonces ahí, un momento, no fue tan padre sentir, pero todas las herramientas que tengo, yo decía, bueno, voy a meterme dentro de mí, justo en este tema de la autoconciencia, y sentir lo que estoy sintiendo, o sea, ¿y qué siento? Siento una tristeza, y yo lloraba, y mi esposo me decía, pero todo va a estar bien, y ¿qué te preocupa? Y yo, no me preocupa nada, o sea, yo sé que económicamente vamos a estar bien, que los dos tenemos las capacidades para salir de esto que está sucediendo, pero me, es que se unieron dos amigos míos, entonces me desenfoqué. Pero entonces, lo que me estaba pasando en ese momento fue que empecé a sentir una tristeza y me permití llorar. Y me permití encontrar qué era lo que me estaba pasando, y lo que me pasaba en ese momento era que había perdido algo que tenía. Y viví mi duelo. Y es Exacto. importante que lo vivamos y que no nos sintamos mal porque me estoy triste.
es vivirlo, pero entonces, ¿cuáles son las herramientas que quiero utilizar para salir lo más rápido de ahí? Poder reinventarme, que esa es otra palabra espectacular que ha salido en estos momentos, o sea, ese nuevo normal y ese tema de reinventarte y adaptarte a las nuevas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, me permití llorar, me permití encontrarme a mí qué era lo que me estaba pasando y también ayuda mucho, cada uno lo que debe hacer es como buscar cuáles son esas herramientas que sí te funcionan a ti. Entonces, hablar con mi esposo a mí me funciona mucho porque él ve el mundo como de una forma completamente diferente a la mía, entonces nos complementamos mucho. Y hablé con una amiga que yo quiero mucho y me decía, Caro, pero es que tú no has perdido nada. O sea, lo más importante no lo has perdido. Perdiste el día a día y estar moviéndote y todo, pero la, la, la confianza de los clientes no lo perdiste. Las capacidades que tú tienes tampoco las perdiste. El reconocimiento que has tenido hasta el momento no lo has perdido. Entonces, o sea, realmente lo importante no lo has perdido. Entonces, usa todo eso que tú tienes y hasta también me puse a llorar en esos momentos porque yo dije, qué lindo tener gente que te recuerde también, porque a veces uno, a pesar de que uno ya esté en un momento bueno de su carrera y tenga muy buenos clientes y la gente lo reconozca y tú te sepas buena también, hay momentos en donde uno necesita que otros lo levanten. Y eso es la vulnerabilidad también. Entonces, a lo que les quería decir también con ese proceso mío fue cómo la autoconciencia me ayudó. Inclusive ese día que me estaba sintiendo muy mal, medité. Y en la meditación lo único que hacía era llorar y llorar y llorar, pero me sirvió Ah, muchísimo claro, para sí. poder desahogarme y sentir lo que estaba sintiendo. Entonces, ahí frente a lo que me preguntabas es ustedes mismos buscar sus propias herramientas que les funcionen para poder salir, porque también algo que hacemos mucho es no, estoy triste por siempre y estoy ansioso y estoy estresado, pero no busco las herramientas. Entonces, sí, un mensaje es primero la autoconciencia y entrarnos en nosotros mismos a ver qué es lo que nos está pasando, cuáles son esos pensamientos que estoy teniendo, cuáles son esas emociones que estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo la siento, que lo hemos hablado varias veces, y con eso, cuáles son esos mecanismos que me van a ayudar a mí a salir lo más rápido posible de ese momento negativo, que es normal que los tengamos en la vida y vivirlos, o sea, es importante no controlarlos, sino vivirlos. Eh, y entonces de ahí, ¿cómo salto? ¿Cómo salto a ese bienestar, a ese positivismo, que es lo que necesitamos en este momento? Y justo la meditación ayuda para eso. La meditación, inclusive ni siquiera hay que entrar en un estado de meditación completo, sino solamente el hecho de respirar. O sea, si tú en estos momentos tomas una respiración, llenas tu estómago, visualizas cómo tu cuerpo se llena de ese aire, de vida. Ya con eso Exactamente. ya estás haciendo conciencia de cómo estás, qué es lo que te está pasando. Incluso ahorita, por ejemplo, ahorita respiré, me di cuenta que tengo como un dolorcito en la espalda y puede ser porque no he terminado una presentación que tengo para el viernes en la tarde, ¿sí? Pero entonces a veces no, Claro, tengo el dolor y qué me va a pasar y no sé qué. No, o sea, está el dolor y el dolor te está diciendo que ahí está diciendo Jaime, autoconciencia y rodearse de gente, así con es. gente que te apoye. Exacto. Entonces es buscar y no, una herramienta súper importante de la autoconciencia es no juzgarte a ti y no juzgar a los demás. Porque entonces tengo el dolor aquí, entonces no, estoy estresadísimo y entonces me tomo un antiinflamatorio, lo que sea. El mismo cuerpo, que justo eso es lo que, para eso ayuda la meditación, el mismo cuerpo te manda mensajes para que tú puedas regularte y puedas estar mejor con tus propias herramientas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita respiré, tengo el dolor en la espalda, ok, entonces lo que hago es sentarme mejor y ahorita me pongo a hacer la presentación que tengo que hacer para mañana, que seguramente es el dolor de la espalda que tengo. ¿Mm? Entonces, esa conciencia nos ayuda a conocernos, a estar conscientes de nuestras emociones, de nuestros dolores físicos y mentales y psicológicos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que están ahí para algo y son completamente normales.
Entonces, y el mismo cuerpo tiene la capacidad por medio de la respiración, por medio de la meditación, por medio de, hay una práctica muy buena que todos los líderes lo recomiendan y los buenos líderes lo hacen en el mundo, y buenos me refiero a líderes positivos y que han tenido buenos resultados en sus negocios, es el journaling, o sea, el escribir al Escribir. final Ujú. del día o a principios del día, qué es lo que estamos sintiendo, cómo nos fue en el día, cómo nos sentimos, y hacer conciencia en esos momentos y tener una conversación diferente conmigo mismo en el momento que estoy escribiendo. Ok. Claro, y también, Ana Caro, de repente hay situaciones donde estamos bajo ese estrés. Queremos salir, ¿no? Nos sentimos a lo mejor deprimidos, tristes, enojados, vulnerables. Y estar vulnerable, pues no nos gusta, nos duele, dependiendo de cómo en otras etapas de nuestra vida lo hayamos vivido. Entonces, al querer generar esa nueva, mi normalidad ahora, es cómo soy ahorita, esta nueva situación, mi nuevo normal, también me van a aparecer situaciones, hábitos que me van a querer hacer regresar a lo mismo que tenía. ¿Por qué? Pues porque ahí me siento cómodo, porque ir ahí me gusta más que estar vulnerable ahorita y sentirme mal. Entonces, el hecho también de meditar nos ayuda a crear esa conciencia, y en nuestro cerebro también se generan una serie de hormonas dopamina que nos hacen sentir muy bien, lo que tú decías, recibo como que esa carga también de felicidad y me ayuda a reforzar esa nueva manera de ser de ahorita. Pero si no tenemos también esos refuerzos externos, y si no a nosotros mismos nos recordamos a cada instante, estoy bien, esto va a pasar, me está sirviendo, me voy a resignificar, me estoy convirtiendo en alguien más, estoy expandiéndome, estoy haciendo ciertas cosas, nos va a hacer regresar a lo mismo, y el estar entre el que era antes y lo que tengo ahorita a lo mejor me crea más conflicto. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que una etapa muy importante que tenemos todos que hacer en estos momentos es el duelo. O sea, que lo mencionaba con la historia que les comentaba de lo que me sucedió cuando empezamos el lockdown, ¿no? El encierro, como el, Sí, la cuarentena, como lo quieran llamar, el nombre que les sirva a ustedes y que no los ponga en un estado emocional negativo. Porque, por ejemplo, o sea, esa es una. O sea, ¿cuáles son las palabras que estoy utilizando en mi día a día que me ponen en un estado emocional positivo o negativo? O sea, para mí decir que estoy encerrada, o sea, claro. hasta se me enchina la piel y todo. Entonces, sí, como no quiero estar encerrada. O sea, estoy en cuarentena. Cuando digo estoy en Claro, cuarentena, mi cerebro lo que está diciendo es que me estoy cuidando también para cuidar a los demás. ¿Sí? Entonces, tanto a mí, a mi salud, a mi familia y también a las demás personas que están como en esa población vulnerable. Entonces, desde ahí ya hacer una diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vivir ese duelo y poder hacer todo el proceso del duelo, ¿sí? Que sabemos que hay varias etapas de un duelo y es justo llegar a la aceptación de que perdí algo, vivir mi proceso de tristeza, o hasta inclusive hay gente que vive como un proceso de rabia o de miedo, ¿sí? Entonces es vivirlo, y con eso pues ya puedo empezar a hacer y a ser creativo y a hacer cosas diferentes con las fortalezas que tengo, ¿sí? Entonces, justo es eso. Lo primero es saber que ya lo que para nosotros era la vida normal ya no va a ser. ¿Sí? Puede ser que sí volvamos a nuestras oficinas, puede ser que sí volvamos a ir al súper, puede ser que sí muchas cosas vuelvan a ser la misma de antes, pero hay muchas que no. Entonces lo claro. importante es cómo me doy cuenta de eso. Lo siguiente es
saber en el día a día cuáles son mis emociones, que tú ahorita mencionaste varias, pero entonces una muy importante que también le estoy recomendando a la gente es que se capaciten en el tema emocional. ¿Sí? Para yo ser consciente de mis emociones, pues tengo que saber cómo se llaman, ¿sí? Y qué es lo que hace cada una de esas en mi mente, en mi Ujú. cuerpo, ¿sí? Entonces, la tristeza, como, o sea, que se presenta cuando yo pierdo algo valioso, entonces, ¿cómo se presenta en mí? ¿Cuáles son mis pensamientos? La felicidad, ¿cómo se presenta en mí? ¿Cuáles son mis pensamientos? El miedo, el disgusto. Entonces, es como saber qué es lo que estoy sintiendo en esos momentos. A veces no es fácil, a veces pues yo también pues sé del tema, pero a veces como que me confundo y no sé si lo que estoy sintiendo es miedo o tristeza, pero sí, pero sí como estar muy alerta a saber exactamente qué es lo que me pasa internamente, o si es estrés, y el estrés, y entonces de dónde viene esa tristeza y de dónde viene ese estrés. Entonces, eso es lo siguiente, o sea, qué es lo que quiero vivir, qué es lo que estoy viviendo en mi día a día, y lo otro es cómo me quiero sentir y cuáles son los logros que quiero en mi día. ¿Sí? Porque Claro, hoy también lo que está sucediendo es que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? exacto. Incluso, o sea, algo que le digo a todo el mundo que es súper, es difícil, yo, o sea, aclaro, no estoy ni a favor ni en contra o sea, soy cero política y no estoy ni a favor ni en contra de los gobiernos y etcétera, solo como de la persona y de los actos que veo, y lo que estoy viendo hoy es que el gobierno no está siendo tan claro en la información que está brindando. Entonces, eso genera mucha incertidumbre, ¿sí? Y a mí personalmente, ver al presidente de México hablando me genera malestar, ¿sí? Entonces, que antes no me pasaba, hoy sí. Entonces, es qué cosas en mi día a día yo quiero sentir, qué quiero lograr en ese día en particular, y ponerlo también en metas pequeñas, ¿sí? Hoy voy a terminar mi presentación que tengo para el viernes, ¿sí? Y voy a meter la ropa en, en la lavadora y o sea, que sean como muy puntuales y que sí sean logrables. Y si ese día no lo logré, no pasa nada, tengo el Exacto, siguiente, ¿sí? Entonces, exacto. es ver qué es lo importante para mí, cómo sí me quiero sentir, qué es lo que quiero lograr en ese día, y al final del día, escribiendo y siendo consciente de mí mismo, también saber cómo me sentí. O sea, el otro día me pasó, y tú eres el dueño de lo que sucede a ti y de lo que estás sintiendo, no lo externo. Incluso me pasó también, les pongo un ejemplo de cómo uno puede generar como mayor autoconciencia y mayor bienestar en su entorno, y todos tenemos nuestros grupos de WhatsApp, con amigos, con unos menos amigos, con otros más amigos. Y un muy buen amigo mío todos los días estaba mandando como artículos de todo lo malo que va a pasar en México. Eh, el, la crisis económica que va a vivir México en los Sí, próximos meses. Entonces, cada vez que llegaba un artículo de esos, me daba como una punzada en el estómago. Yo sentía, incluso el primero que mandó, yo le dije a mi esposo, por favor, explícame esto, porque además, como yo no entiendo tanto del tema económico, entonces yo, por favor, explícamelo porque me va a dar algo. O sea, entonces, cuando llaman, el segundo día vuelve y manda al otro. Le dije aparte, no se lo iba a decir en el chat, le dije aparte, mira, yo te quiero muchísimo y te voy a pedir el favor que esos artículos no los compartas en el, en en el el grupo de chat. WhatsApp, porque a Ujú. mí me genera un malestar y me genera mucha ansiedad, incluso me da como un dolor en el pecho, porque no conozco el tema y no lo sé manejar. Entonces, sí te voy a pedir el favor. Y justo, o sea, había mandado ese de la crisis económica en los próximos meses, y además antes había mandado uno super padre que escribió, ay, no me acuerdo qué autor fue. Ah, no, fue Bill Gates, que estaba proponiendo qué cosas tecnológicas hacer en el mundo para esta nueva época que vamos a vivir, que eso me Claro, pareció padrísimo, claro. ¿sí? Pero no, entonces, ¿cómo yo puedo
gestionar las cosas que me pasan, tanto externamente como internamente, para poder estar mejor. Y una de esas, pues, es buscar, así sean 5 minutos de meditar, de estar conmigo. Y escribir es una forma de meditación, incluso también orar es una forma de meditación. O sea, uno busca esa, y es como ese momento que estoy conmigo mismo, que a veces nos da miedo escucharnos a nosotros mismos porque casi no lo Sí. hacemos en esta vida tan ajetreada. Entonces, buscar esos momentos conmigo y escucharme a mí, estar presente y poder desarrollar esa autoconciencia y pues luego, que eso luego nos lleve al bienestar que queremos en nuestra vida. Claro, hola Rina. Rina nos comparte, dice, yo disfruto mi cuarentena y la transmito a mi familia y sí, es más fácil como identificar esas emociones. Y creo que esto que nos acabas de compartir, Caro, es súper importante porque es como la manera de explicarnos cómo podemos clasificar, entender, aceptar, clarificar nuestras emociones en nosotros, ¿no? Tú dices, "Ay, esas noticias me dan ansiedad y esa ansiedad en mí es que siento el pecho oprimido, siento de repente impotencia porque no es un tema que yo manejo y que ahorita no necesito saber y quiero regresar al presente que estoy viviendo yo ahorita en mi familia, en mi casa, y ya cuando tenga que salir me preocuparé por ver yo directamente y a mí profesionalmente, económicamente, cómo me va a afectar. Pero mientras estoy en el presente, me ocupo de ver cómo es lo que siento en mí y a partir de ahí generar esos recursos de hacer orar, meditar, escribir, etcétera, todas esas situaciones. Ahorita todo el mundo empieza a tener muchísima ansiedad en diferentes grupos, en diferentes chats, en diferentes publicaciones. Ya se ve a la gente de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué está pasando? Y ya nos mandaron a otro mes y luego ¿qué va a pasar? Es que dicen que hasta septiembre, no, que hasta el otro año, no, o sea, no sabemos, ¿sí? Entonces, estar en ese futuro y estar ahí pensando, no es que voy a hacer, cómo va a pasar y que obviamente nos va a generar esa ansiedad, no vamos a poder dormir, nos vamos a sentir con el pecho aquí así horrible, muchas cosas. Entonces, como tú dices, lo externo, cada quien lo vive como puede y como quiere. Entonces, regresemos a cómo lo estoy viviendo yo y cómo se lo estoy haciendo vivir a los míos, ¿no? Y dentro de eso, unámonos en esa parte de seres humanos maravillosos que somos y cuando veamos que alguien esté mal, pues contención, cariño, ya pasó, ya va a pasar, es un mal momento y ya, ¿no? Y entendernos, porque eso también nos va a crear y nos va a generar cierta sabiduría sobre nosotros mismos, esa autoconciencia nos lleva a conocernos mejor, a ser más sabios, a generar nuestra intuición y eso va a despertar también los recursos que necesitamos para pasar más rápido de ese estado que nos genera cierto malestar a un estado bueno que nos genere felicidad, que nos genere tranquilidad, paz, paz mental, alegría, etcétera. Sí, exacto. Y bueno, ahora en esta parte ya de identificar, de ir a nuestro cuerpo, esta parte de ir al cuerpo creo que es también muy importante para poder irla descifrando porque se mete mucho la mente. Sí, o sea, es que, ¿cómo es en mí la tristeza? Ah, pues yo siento que, o sea, el ir al cuerpo es el pecho oprimido, un nudo en la garganta, se me salen las lágrimas, me duele la cabeza, o sea, eso es el cuerpo, ¿no? Es que como que me siento, como que yo creo que a veces a mí me pasa, o sea, eso es mente, no es cuerpo, ¿sí? El estar en la mente, que obviamente el trabajo de la mente es estar piense y piense, pues nos va a conectar con eso. El ir al cuerpo nos va a ver otra manera, a sacar otra manera de observarnos, de decir, ay, esta tristeza o esta situación es lo que me hace que me ponga chinita, que me duela la cabeza de acá, que tenga tensión aquí en el cuello, que
Y si podemos ser conscientes de al menos tres, entonces ya estamos yendo al cuerpo. Y una vez que vamos al cuerpo y que sabemos cómo es, ya estamos en el camino a conectar con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces en querer ir al cuerpo se meten el sentimiento, el pensamiento, el ego, la mente, todo, y eso no es estar en el cuerpo. Ujú, ujú. Sí, y eso sí, o sea, el tema de la autoconciencia implica pues esos tres que tú decías, o sea, es la mente, las emociones y o sea, incluso cuatro, o sea, mis emociones, mis pensamientos y el cuerpo, qué es lo que estoy sintiendo en esos momentos físicamente. Y justo la, el respirar me hace ser consciente de qué es lo que estoy sintiendo. Y les pongo otro ejemplo. O sea, por ejemplo, ayer en la noche iba a llevar a Mariana a que comiera, ya estaba cansadísima, o sea, ya ella ya a 6 de la tarde ya está lista para irse a dormir, pero pues tiene que comer. Entonces empezó a llorar como una loca y tiraba el cereal Mi o sea, vida. tiró el cereal por toda la cocina, o sea, entonces yo dije, bueno, está cansada, la voy a entender, entonces, qué es lo que quieres? No, ese cereal, no, Yoki, me decía, Yoki, 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 no quiero cereal. Yo, pero si ese es el que te gusta, ¿qué es lo que pasa? Yo, mi amor, y es que yo decía, le decía a mi esposo, ¿por qué no tuve una cámara en ese momento para explicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer cuando Claro. estén así? Entonces, lo que hice fue cargarla, justo lo que tú decías, contenerla. Yo, mi vida, mi mamá, tu mamá está aquí para ti, quiero ayudarte, yo sé que ese cereal sí te gusta, yo sé que estás cansada, entonces vamos a respirar juntas. Entonces, ella seguía gritando como una loca mientras yo la, o sea, mientras la tenía aquí. Entonces y empecé yo a respirar. Y ella gritaba. Y yo seguía respirando. Y entonces en la medida que ella fue sintiendo como esa energía que yo le estaba brindando, empezó a respirar conmigo. O sea, ya este tema de la respiración lo he hecho varias veces con ella y le funciona. Pero imagínate si para una niña de 2 años funciona, ¿cómo puede funcionar para uno? De adulto, que uno es súper consciente de lo que le está sucediendo en ese momento y tienes la capacidad de análisis, o sea, tu cerebro está mucho más desarrollado que el de una niña de 2 años. Entonces, en el momento que ya respiró, que me quedé ahí con ella casi 2 minutos, me dijo, mamá, si quiero cereal y quiero galletitas también. Yo, bueno, mi No, vida, entonces yo bebé. sé que estás cansada, te pongo tu cereal y busqué las galletitas, le puse tus galletitas y ya se calmó. Entonces, o sea, ahí el mensaje es cómo el cuerpo, justo lo que estaba diciendo antes, nos ayuda y a veces no. Pero entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo en mi proceso interior de pensamiento, de emociones, de lo que me está pasando internamente para poder gestionarme de la forma adecuada? ¿Sí? Y la meditación me ayuda mucho a saber cuáles son esos pensamientos. Y mucha gente, algo que les quería compartir ahora en todo este tema de la meditación, es que mucha gente dice, no, es que yo no soy capaz de meditar, no es que yo no puedo. Oigan, o sea, es como cuando empezaste la universidad o cuando empezaste a trabajar, no tenías ni idea de nada. Cuando empezaste a aprender a manejar una bicicleta, no sabíamos. La meditación es igual. Y algo que nos pasa y es súper natural y súper normal que pase es que la mente se vaya a otros lados. Es que no puedo mantener la mente en blanco. La mente no se te va a quedar en blanco. ¿Sí? Entonces, Claro. hay muchas formas de meditación. Entonces, prueba una, haz la otra, empieza con 2 minutos, luego le subes a 5, luego le subes a 10. Hay personas yo, por ejemplo, 1 hora meditando no puedo. O sea, siento que yo soy muy activa, entonces tengo que, por máximo media hora es sí, suficiente. Entonces, es buscar esos momentos porque eso también inconscientemente te está desarrollando sí, te está activando zonas en el cerebro para desarrollar esa autoconciencia y darte esa calma que el cuerpo necesita para actuar bien en las circunstancias que se te presenten en el momento, en los momentos de la vida y más en este momento. Entonces la gente dice, no, pero es que no tengo tiempo. Oigan, antes durábamos 3 horas metidos en un tráfico, o sea, se lo juro que tienen 5 minutos de tiempo para poder meditar. Entonces es buscar el momento para buscar esa calma
que mi sistema simpático se calme y activar el parasimpático, que es el que me ayuda a estar en calma, a tomar buenas decisiones, como estar en ease y en plenitud con el mundo y sobre todo conmigo. Claro, y mira, me encantó el ejemplo que nos diste con Marianita, porque es una bebé, y obviamente tú la contuviste perfecto como su mamá, pero creo que a veces también a nosotros como adultos, en estas situaciones que hay mucho estrés, nos conecta con heridas, con huellas, con emociones que se generaron cuando éramos niños, en la adolescencia, conecta con momentos a lo mejor no tan placenteros o de desvalorización o de separación o con un no logro obtener, no logro meditar, no logro estar tranquilo, no logro tener una organización, no logro hacer y estamos en esa, como tú decías, autoexigencia, ¿no? Entonces también, no nada más con los niños, nosotros como adultos, el entender que estamos pasando por una situación que nos regresó a ser un niño de 6 de 15 de 12 y buscar también esa contención, ¿no? Decir, no sé, ahorita estoy mal y pues necesito ese apapacho y ese abrazo y respirar y decir, ya pasó, ya se fue y ahora sí a lo que sigue. ¿No? Para no generar también en nuestra interacción y en las relaciones, entre nuestras familias o las personas con las que convivimos ahorita, esa tensión, generar mayor estrés, empezar como que situaciones difíciles, que eso también nos desgastan más, nos llenen más, porque generalmente como sale y así lo vivimos y así lo guardó nuestro cerebro, obviamente el resultado va a ser buscar siempre ese objetivo, ¿no? Que es lo que nos lleva a lo que ya conocemos y no a generar un estado, ya como tú dices, en el parasimpático de calma, de ya pasó, de va a estar todo bien. Y pues también entender que van a salir cosas donde a veces vamos a estar en modo adulto y otras a lo mejor en modo niño. Mm, exacto. Sí, incluso también, creo que en algún momento te lo mencioné, algo que me pasó hace poco fue en todo este tema de volverme la mujer que quiero ser. Hay cosas que nuestros papás tal vez nos dijeron en algún momento y estoy segura que yo también le causaré heridas y como dicen por ahí, traumas a mi hija, o sea, porque cada ser humano también tiene que vivir su proceso. Entonces, por ahí también eso es parte de la aceptación, como seres humanos nos equivocamos y hay cosas que van a pasar y no podemos hacer nada. Entonces, también, así como yo le voy a causar algunas heridas y algunos traumas a Mariana, pues mis papás también a mí sí, o sea, y eso Sí, viene claro. de atrás, ¿sí? Y Pues una sí. de esas me sucedió hace poco, que me gusta poner mis ejemplos ahora porque, pues como para decirle a la gente, oye, así se puede. Claro. Y fue que en este momento de, como les decía, de convertirme como en esa mujer que quiero ser y ser una mujer fuerte y reconocida y saberme y valerme por mí misma en el momento que mi papá, mira, ahí se me fue un, que mi Salió. esposo, Ya salió. ahí salió. Que justo, o sea, y te voy a contar porque me acaba de Ya. salir, o sea, también eso es parte de la Claro, autoconciencia. claro. Entonces, me sucedió que estábamos en un momento en donde mi esposo se estaba saliendo de trabajar de la empresa, él a poner su propia empresa y yo con la mía. Entonces, me tocó hacer un switch cerebral en donde yo iba a ser como la que más dinero iba a traer a mi casa. Pero en mi cabeza, o sea, era como, se me venía a la cabeza mi mamá diciéndome, no, pero es que tú tienes que ser una mamá de casa y tú tienes, o sea, y tu esposo tiene que cuidarte a ti. Y era lo que también yo había visto como ejemplo en mi casa y en la sociedad. O sea, en Cartagena yo crecí en un ambiente muy pequeñito donde normalmente en un pueblo o ciudad, como lo quieran llamar,
eh, muy pequeños, muy tradicionales, donde el esposo pues es el que da los recursos y la mamá es la que se queda en la casa, ya sabes, que aquí en México también pasa mucho. Sí, Entonces me tuve que dar cuenta de eso, o sea, y como las conversaciones o lo que sentía que me estaba sucediendo, que no me permitía avanzar. Entonces también fue un momento como de reencontrarme a mí misma y decirme, yo sí puedo, tengo las capacidades para poder hacerlo y algo que no me está dejando avanzar en estos momentos son esas cosas que viví en mi infancia y está bien. O sea, y justo también lo que hice en ese momento fue aceptar y perdonar. Sí, porque lo primero que hice fue juzgar a mis papás por haberme dado como lo que me dieron. injusto. Sí, o sea, como, Sí, ¿por qué no me dijeron que fuera una mujer fuerte para estos momentos? O sea, han debido como pensar en que yo quería hacer esto en mi vida y sí, ya saben, o sea, como todos esos pensamientos que uno va teniendo, claro. ¿por qué no me dieron la fortaleza para poder vivir estos momentos? No, o sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron y uno también. Y, y algo tan, o sea, que lo uno con esto que les estoy contando es, todos los seres humanos en este planeta estamos haciendo lo mejor que podemos. Y sobre todo en estos momentos. Y me parece espectacular cómo el mundo se ha unido a una sola causa. Sí, algo que hablaba con una amiga hace poquito es que es increíble cómo todos nos estamos comprendiendo y todos estamos siendo compasivos con lo que el otro está sintiendo. O sea, en el mundo. Porque cuando, por ejemplo, pongo el ejemplo de Colombia, cuando en Colombia estaba pasando lo de Pablo Escobar, que hubo muchas matanzas, hubo muchas bombas y de nuevo se me enchina la piel, vivíamos en un estado de miedo absoluto, había días que nos decían, puede haber una bomba en cualquier momento, no salgan de sus casas, o sea, fue un Exacto. momento muy difícil que los demás países del mundo no sabían que era lo que nosotros estábamos viviendo, o sea, ese chistecito de ay, Colombia, Pablo Escobar, o sea, es como, no, no, o sea, no, no es chistoso. Sí. Que los demás, o sea, cuando ¿Eso yo, qué? ¿Eso qué? exacto, o sea, instruyete, o sea, también está Shakira, está James, Claro. está, sí, o sea, pero es comprender que el otro no vivió lo que nosotros vivimos, sí, pero en estos momentos el mundo está todos estamos con la misma incertidumbre, todos estamos con el mismo miedo y todos, o sea, no sabemos qué va a pasar. De pronto Suecia, que no sé si vieron las noticias de Suecia, ellos están normales, pero sí puede haber gente, o sea, esto les está afectando a todos. Porque si Suecia, no sé, si ellos piden aguacates de México, seguramente no les está llegando el mismo número de aguacates Claro. que de pronto les llegaba hace un tiempo. Entonces, todos estamos viviendo esto que está pasando y qué bonito poder desarrollar la compasión en estos momentos como seres humanos y por lo que el otro está sintiendo y viviendo y de flexibilizarme frente a esos juicios que siempre estamos haciéndonos permanentemente a nosotros y también a los demás. Claro, y ya casi se nos acaba aquí la transmisión, Caro, pero mira, el fin de semana va a ser el Día de las Madres en México y creo que en muchos lados, y creo que esta ha sido una gran prueba para nosotras como mujeres, como madres, como profesionales, como todos esos roles que de repente pues tenemos y llevamos a cabo en nuestra vida. Pero ahora el hecho de estar en casa, de estar en este tipo de convivencia y de todo, pues nos ha movido, nos ha cambiado, nos ha conectado con esas heridas, con esos duelos, a lo mejor hechos, a lo mejor pendientes, pero sí también, como tú lo dices, con esa compasión, con esa importancia y cuidado y cariño hacia el otro, con esa contención, con ese instinto que por ser mamás pues todas desarrollamos y todas tenemos, que lo hacemos aparte de gran corazón y con todo el amor del mundo. Entonces, a replicar también esta actitud, esta conciencia,
estas ganas de cuidar del otro, de ser compasivos, de reírnos, ¿no? Estamos ahorita en el programa contando cosas de cómo nos sentimos y nos reímos, ¿no? Al final, Exacto. a lo mejor ya la pasamos, pero resignificamos. Entonces, esta actitud un poco de reírnos de nosotros mismos, de cuidar del otro, de ser compasivos y también de tener ese respeto, ese valor por mamá, por esa mujer que ahorita a lo mejor de repente la ven histérica porque también es la mamá y viene el ser humano junto pegado, no nada más es la Sí, mamá, también exacto. es el ser humano. Entonces, pues paciencia, ahorita que tengan la oportunidad de estar más de cerca con mamá, valorar todo lo que hace, apoyar, querer y decirlo, ¿no? De repente también se vale, wow, cómo he aprendido de ti en estas situaciones que han pasado o he visto que me siento diferente respecto a esto. En fin, creo que es una gran oportunidad para poder resignificar todo esto que estamos viviendo y movernos a algo que nos cree mayor alegría y felicidad a todos, primero como familia y luego que eso lo podamos compartir pues con amigos, con seres queridos y tengamos mejores cosas que compartir. ¿Cuál sería tu Ujú. mensaje para las mamás? Para las mamás, yo creo que una es, o sea, lo primero es ser compasivos con nosotros mismos, o sea, con nosotras, porque siempre, o sea, incluso el ambiente y nos hace estar juzgándonos todo el tiempo de la perfecta mamá, ¿no? O sea, eh, incluso el otro día también lo hablaba con una amiga, en Colombia incluso a la mujer se le exige mucho más que en México, o sea, y si lo ves también hay muchas más, o sea, cuando ves como el número de mujeres líderes, tanto en México como en Colombia, hay muchas más en Colombia que en México. ¿Por qué? Porque nos exigen mucho como este tema de ser profesional y tienes que ser la mejor mamá y además tienes que tener un super cuerpo y además tienes que tener un pelo divino y entonces además tienes que hacer ejercicio y tienes que estar en bienestar y tienes, sí, o sea, y tienes que ser buena hija y tienes que ser buena esposa y tienes Ok, que, ok, o sea, sí, ya no voy más, a... o sea, no, no. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿quién quiero ser yo? Y qué está bien no hacer. O sea, y de nuevo, les pongo otro ejemplo. Ahorita, los primeros días de cuarentena, que han habido un montón de memes también del tema, yo creo que me comí la cocina entera. O sea, me comí, yo no soy dulcera, pero comí chocolates, me comí todo, o sea, repetía como 3 veces. Sí, Al final del día wow. me sentía llena y, o sea, pero entonces y ya hoy me siento mucho más tranquila, ya estoy haciendo ejercicio, ya siento que ya la ropa no me queda tan apretada. Claro. Eh, pero entonces es como vivo mi proceso de la forma en la que yo pueda vivir y sobrevivir, porque todos estamos en estos momentos de sobrevivir. Entonces, ¿cómo es la mejor manera en la que yo puedo llevar este proceso que estoy viviendo, pero conmigo sobre todo? O sea, yo creo que ese es el mensaje y no darme tan duro, ¿sí? Claro. Y cómo soy consciente de esas emociones que estoy sintiendo, porque también como madres, eh, nosotros, y no es mentira, y tú también que sabes de todos estos temas, somos el sostén emocional de nuestra familia. Entonces, en la medida que nosotros estemos tranquilas, nuestra familia también va a estar bien. Entonces, ¿cómo me puedo gestionar de la forma adecuada y de la forma más tranquila en mis emociones para poder brindarme a mí el bienestar y poder brindárselo tanto a mi familia, a la gente que está viviendo conmigo y asimismo también a la comunidad y a la gente que me rodea? ¿Sí? Entonces, el otro día hablaba con una amiga que, no, incluso, pues, es una coachee mía, y ella me decía, no, Caro, es que yo soy súper positiva. Entonces, el otro día, por ejemplo, mi mamá me llamó y yo, que estaba súper triste, que estaba como medio depresiva, entonces yo le decía, no, mamá, pero no te sientas así, o sea, la vida es buena, o sea, no sé, levántate, haz ejercicio. Entonces yo le decía, mira,
que, o sea, la acción que hiciste fue súper buena, y detrás había una intención muy positiva de parte tuya, pero lo mejor que podemos hacer hoy con las personas es preguntarle, bueno, y cuéntame, ¿qué más? O sí, preguntar, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo te estás sintiendo y qué puedes hacer para mejorar esa situación en la que te estás sintiendo? O sea, hacerle preguntas que la otra persona se va a sentir apoyada y que Apoyada, también, siempre. y entendida, y poder, como llevar esa compasión que estamos sintiendo con nosotros mismos también hacia esas otras personas que están sintiendo lo mismo que nosotros, y lo mejor que podemos hacer es preguntarles cómo estás y qué puedo hacer por ti, cómo te puedo ayudar en la medida pues que nosotros vamos a hacer, y de tener Perfecto. conversaciones positivas con los demás. Ay, perfecto, Ana Caro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero también me gustaría, nos ponemos de acuerdo, a hacer un en vivo para meditar, aunque Ok. sea 5 minutitos, y que nos vayas haciendo la meditación guiada, este, para empezar a generar esos estados adecuados, para empezar a saber cómo, puedo gestionarme. Como siempre te agradezco, hacernos sentir bien, ver tu sonrisa, cómo nos platicas, esa situación siempre es como esa gran empatía, por generar más bienestar y por estar mucho más felices y tranquilos. Así es que mil gracias, Ana Caro, te mando un súper abrazo y besos, ya habrá oportunidad Abrazo virtual. para vernos, y como siempre platicar horas, y estar mucho más en contacto. Gracias a todos los que se unieron. Nos dicen muy buenos puntos para reflexionar. Saludos a todos. Estén pendientes para la meditación. A las mamás, besos, abrazos, lo máximo, una gran felicitación y muchísimo amor, tranquilidad y alegría para todos. Muchas gracias y nos vemos Gracias, el Ana. próximo miércoles, con Andrea Mag, ahora con tips para autocuidado. Seguimos en ese tema porque es muy necesario. Bye. Bye.